Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos a este espacio dedicado al arte y a la lucha libre. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y el día de hoy tenemos a un artista que tiene pues más de 25 años en el rollo del arte. Se llama Humberto Valdés, tiene una maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos, fue fundador de La Imagen del Rinoceronte, un taller sobre grabado que está bastante chido allá en Tlalpan, me parece, gratuito, es zacatecano. Su obra va de entre lucha libre, naturaleza, mitología y un poco de la onda prehispánica, pero sin más, quisiera darle la bienvenida y que nos platique él mismo cómo se visualiza, quién es Humberto Valdés. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Luis. Les cuento. Sí, como bien lo mencionas, son 25 años por ahí de trabajo gráfico. En este momento el trabajo es pictórico, gráfico y las posibilidades que me pueda dar, es decir, cerámica, objetos, intervención, stencil, foto, video, por ahí ando. Pero como bien lo mencionas, el primer esqueleto siempre es una estructura que tiene que ver con el dibujo y con la gráfica, eso es cierto. Soy un artista en camino a trayectoria, genero talleres de actualización, me gusta la educación junto con la obra personal. En ese sentido, mi trabajo ha tenido diferentes mutaciones. Y si bien, como lo mencionas, he trabajado el tema de la lucha libre porque me apasiona, me sigue apasionando. Por temporadas, en algún momento trabajé más el tema. Ahora estoy justo como tú decías, hay una reminiscencia del México antiguo en uno. Y la lucha libre, pues bueno, tiene que ver con mi abuelo de Jerez, Zacatecas, que llegó a la ciudad y le encantaba la lucha libre. Entonces, desde muy niño iba a la Coliseo, a la México. En algún momento íbamos a la de Guadalajara y así, ¿no? ¿Qué más? El TIR, Taller La Imagen del Rinoceronte, es un espacio de educación artística de manera gratuita hace 16 años. Trabajamos con niños, con jóvenes, pues los impactos ahí están registrados en la memoria. Estamos trabajando un libro. Quisiera que me platicaras esta cuestión inevitable acerca de este acercamiento que tienes con el arte. Desconozco el contexto de Zacatecas y de cuando tú iniciaste pues estos pininos en el rollo artístico, pero ¿cómo decidiste irte por ese lado? Por el arte, cuento 2 momentos. Un momento son los abuelos paternos, la abuela y el abuelo que era peluquera, y el abuelo era militar. Y la gente de Zacatecas, en particular, la de Jerez, que cuando muy niño me toca subir al rancho hasta los 14, 15 o 16 años. Yo llego a la Ciudad de México por ahí de los 5 años, entonces me toca algunas imágenes, tenerlas, pero toda la tradición que tenía que ver con el contexto, todo lo que tenía que ver con el Estado y el ADN que es inevitable por allá. Es decir, toda la gente dibuja, pinta y ese es su pasatiempo. Tal cual, ¿no? Ese es el ocio cultural de la raza de Jerez y de Zacatecas en general. Te puedes encontrar peluqueros, peluqueras, gente que vende verdura, veterinarios, en fin, que en el estado se da justo esa situación hacia las artes, hacia la apreciación y también hacia la actividad artística. Y entonces mis abuelos pintaban, mis tías pintaban un poco chueco o a veces un poco raro, pero el permeo era inevitable. Entonces, estar en la casa de la abuela, en el patio central, en el centro de Tlalpan, muy al estilo de las casas jerezanas, que era un cuadrado, estaban las casas de los diferentes tíos, y el centro era el espacio de convivencia de todos los primos, y era el espacio donde olía a pintura, a óleo. Entonces veíamos cómo estaban trabajando. Eso por parte de mi familia paterna. Mi abuelo fue docente normalista de artes plásticas, arqueólogo, historiador y psicólogo. Entonces, bueno, me toca una parte muy, muy interesante que tiene que ver con el acercamiento hacia el teatro, la danza,
los libros, la música, la ópera y desde luego en algún momento de niños ser ayudante chalán de mi padre en su inquietud plástica y en algún momento me toca acercarme al TGP cuando estaba Mereles y Álvarez Amaya, que fue la última guardia pues fuerte del TGP. Por parte de mi madre, mi abuelo era talabartero michoacano, entonces pues no había muchas opciones. Así nos tocó, ¿no? Tengo una hermana menor que es gestora cultural y entonces el gusto hacia las artes lo tenemos en casa, ¿no? Es decir, desde los cuadros hasta el acercamiento a los museos a temprana edad o a talleres. Yo iba a unos talleres que estaban en el museo, museo que estaba hace muchos años en Reforma y en Polanco, que se llamaba Museo de Arte Contemporáneo de Televisa. Ese museo daba talleres para niños y entonces había artistas que generaban talleres. Después la beca familiar se acaba y me doy cuenta que la educación artística no era para todos, era complicado. Ese es mi acercamiento hacia las artes a temprana edad, y ya más joven hay otra historia, pero bueno, así es, Luis. Ya me platicabas acerca de tus visitas a diferentes arenas, pero ¿cuál fue este primer vínculo? Tal vez viste algún cómic, tal vez estaba el boom de las películas. ¿Cuál fue el primer acercamiento con la lucha libre? Pues el primer acercamiento es ir a la Arena México, ¿no? Y a la Coliseo. Entonces yo me acuerdo del Santo, del Blue Demon, de Fishman, de Dos Caras, de Ultraman, ¿no? Toda esta raza de luchadores de antaño. Me gustaba mucho estaba Kung Fu, Kato Kung Lee, no eran tres. Black Shadow, creo, no, Blackman. Black Shadow es atrás, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, entonces yo tenía un álbum de estampitas igual que las que había para fútbol, pero yo tenía un álbum de lucha libre. Eso, y los luchadores estos clásicos que era el santo, así haciendo, ¿no? Como la pose. Mi padre y mi abuelo me los regalaban y los pintaban, entonces los pintábamos entre toda la familia. Entonces teníamos nuestra colección así de muñequitos, pues, ¿no? Que decorábamos con mucha paciencia y mucho fervor. Creo que eso, y desde luego las películas, pues, ¿no? O sea, nos toca ver este cine del Santo, del Blue Demon. Por ahí hay alguna de Mil Máscaras, pero sí, creo que el impacto mayor es Santo Blue Demon, ¿no? En ese sentido. Ahora, tú eres grabador y mucho de tu trabajo que he visto, sobre todo evidentemente porque me late el tema, es el rollo de la lucha libre. ¿En qué momento decides vincular el grabado y la lucha? ¿Cuál fue este momento en el que decidiste hacer este match? Yo vengo de formación con muchos maestros como Pedro Asensio. Yo soy la primera camada de alumnos de Alejandro Pérez Cruz en la Academia de San Carlos, de Aceves Navarro y demás, y toda esta serie de maestros y personajes importantes en mi historia de vida, les gustaba la lucha libre también, ¿no? Creo que en algún momento vi una serie de alguien, que no recuerdo qué maestro era, y me impactó, me gustó, y yo regreso de España porque me fui de beca cuando yo estaba acabando la licenciatura con el PAEA, y estaba Francisco de Santiago. Yo regreso de España y no me hallaba en el país, no me hallaba en la Ciudad de México. Estuve tratando de buscarme, pues, y estuve ahí por el Gabacho con los talleres del maestro Raúl Anguiano en Los Ángeles, y empiezo a ver este gusto que tenían los chicanos, fíjate, ¿no? Por una cuestión de identidad, y me movió demasiado. También me puse a reflexionar. Justo yo venía de España y entonces no había tanta brújula temática ni discursiva, y entonces decido hacer una exposición que se llamaba Mater Tenochtitlan, que era una cuestión que tenía que ver justo con este híbrido que era España, la Nueva España, México, y hago una revisión iconográfica sobre el imaginario popular. Entonces empiezo a hacer toda esta revisión de personajes: Tintán, Pedro Infante, Chabela Vargas, el Taquero, ahí salen las primeras piezas de lucha libre. Entonces, a partir de Mater Tenochtitlan, que era muy a la escuela de diseño, porque además estuve en Barcelona,
muy a esta escuela de diseño y collage. Entonces hago una serie de collage a partir de la apropiación pues, de ciertos personajes e iconos, y decido incorporarlos a mi trabajo sin ningún fin más que de encontrarme en una identidad, ¿no? No había una cuestión de apropiación ni de descontextualizar, sino de identificación, ¿no? Y en ese sentido, intentar autoconstruirme o construirme por parte de estas imágenes. Ahí es donde salen las primeras imágenes de lucha libre, que también es cierto que esa exposición es la primera que hago de grabado en linóleo, que es lo que trabajo últimamente más, por la prontitud, por la economía, porque en un principio tampoco dominaba la técnica y me di a la tarea justo de dominarla. Y sale una serie muy interesante. Y aparte de una serie interesante, lo que sucede es justo lo que mencionas, una serie de personajes. Hay una serie de grabados donde aparece Fishman, donde aparece el matemático, donde aparece el solitario. En fin, así, ¿no? Hice ciento y tantos grabados y salen muchos grabados de lucha libre en esa serie de Mater Tenochtitlan. Más adelante, el Consejo de Lucha Libre se acerca y me invita a hacer una exposición de pintura. Entonces estaba pintando y estaba grabando, pero fue un acercamiento más hacia una cuestión pictórica, y por ahí aparece Orlando Jiménez, personaje que se dedica a la gestión cultural en temas de lucha libre. Y entonces organizó un par de carpetas y un par de muestras que llevó a Francia y a Suiza, y ahí estamos un par de artistas como el Doctor Lacra, como Demián Flores. ¿Quién más aparece por ahí en esa carpeta? Ahorita te digo. Bueno, de los que me acuerdo, pues. Entonces, hay dos momentos. Una es Mate Tenochtitlan con linóleo, y dos, y se intenta hacer un mural. Ese mural que está en la arena fue un primer ejercicio que hicimos para el mural, y lo que sí salió fue una exposición que mostramos ahí en la Arena México, que al mismo tiempo estábamos trabajando, bueno, lo estaba trabajando Demián, el doctor Lacra, que hizo un mural, y yo estaba trabajando ahí en una exposición. Sí, porque las primeras piezas de las cuales tengo registro, he podido ver de las tuyas acerca del tema, justamente las topé en este libro que me armé hace un par de años, el Mexican Graphics, la gráfica mexicana, editado por Alderete, y datan del 2009. Sí, ese es un gran libro, y esa publicación es del doctor Alderete, que hace un buen mapeo de artistas gráficos que trabajan a partir de la identidad y del ritmo, ¿no? Mexicano absoluto y popular. Nos invitó, ¿sí es 2009 esa publicación? ¿No dices? La publicación es 2011, pero tu trabajo tiene la fecha de 2009, está fechado ahí. Ándale. Sí, pues eso fue, se hizo la publicación y se intentó hacer una exposición con Alderete, justo con ese libro, que es un libro maravilloso, que además se agotó. Era una coedición México-Londres, creo que está ahí. A la fecha del día de hoy, ¿recuerdas, tienes en mente cuántas piezas has chambeado con el tema de la lucha libre? Porque pues hay muchísimos luchadores y no necesariamente quiere decir que hiciste una chamba para cada uno, ¿no? Por mencionar algunos: Huracán, Ramírez, Santos, Cien Caras, Fishman, Los Villanos, Wagner, Mil Máscaras, Sí, Místico. Bueno, ¿tienes claro, ese dato? no lo tengo así tal cual, tan puntual, pero se hizo un tríptico, una pequeña publicación de pintura, y se trabajaron más de 100 pinturas para esa exposición. No todas se exhibieron, porque lo que trato de hacer es producir mucho y después tener este control de calidad, por decirlo, o esta curaduría que se genera. Y había piezas que por ahí hace poco me buscaron, los de Morton, los de subastas, porque había un cuadro de lucha libre que eran unos peces, y ahí unos híbridos que no estaban tan bien, ¿eh? Por cierto, no estaban tan chidos. Y entonces ahí lo que sucedió es que dije, no, pues es que no, ¿qué les digo, no? No me gusta tanto, mejor se las cambio la pieza. Pero sí, lo que mencionas, tengo un registro de, por ejemplo, hay tres momentos con el consejo. Tres, empecé a hacer unos grabados de gran formato, es decir, de 150 centímetros por 100. Entonces hice 10 piezas, que era Aníbal, que era
el Santo, Huracán Ramírez, el villano. ¿Quién más estaba en esa serie? Ya te digo. Bueno, 10 gráficas de gran formato. Estoy como muy satisfecho con el trabajo, porque además mi manera de abordar la imagen y de trabajar la gráfica cambió. Aparte de que el tema me gusta, la siento más mía por la articulación de técnica y también de propuesta dentro del mismo campo. Y lo que sí puedo decir es que hay máscaras que me atraen mucho, ¿no? O sea, la máscara del matemático, la del huracán, la de los villanos. ¿Quién es? Es Sin Caras, ¿no, Carmelo? Sin Esa Caras. máscara, la primera era bien bonita, ¿no? Que era así como 4 gajos, súper bonito, se veía un antifaz acá negro, increíble. Entonces, hay máscaras que me atraen por su trabajo, pues, ¿no? Estético y plástico. Por ahí hice unos cuadros de Blue Demon que pararon con el hijo de Blue Demon, que yo estaba muy, muy feliz porque es complicado abordar máscaras tan emblemáticas. Creo que se abordó bien. Hay máscaras que te imponen, por ejemplo, el cavernario, el perro aguayo, el murciélago Velázquez. Fíjate que no hice gráfica de ellos. O sea, el tema de la máscara me atrae mucho. Y estos personajes, que son grandes personajes de la lucha, me quedé como, ¿no?, al margen de trabajarlos, pues. Yo estaba viendo justo recientemente algunas cosas que has subido que tienen que ver con la temática de pintura y justamente vi así en caras. Eso me hizo pensar y pensar en lo que te iba a preguntar acerca de esta evolución en tu chamba, es decir, ya mencionabas que también antes le dabas a la pintura, pero la pregunta era, ¿hubo una evolución? ¿Hay una evolución en tu chamba? Yo estoy seguro que sí, evidentemente, pero primero fue el grabado y luego la pintura, porque hay una onda que se llama Luchas Pintura, creo que se llama ese rollo, que es de lo más reciente. ¿Es así? ¿Hubo esta evolución? Sí, fíjate que sí hay una evolución, porque estoy preparando una exposición que tiene que ver se llama Rancho, tiene que ver con mi identidad, bueno, con mi búsqueda de identidad y de autoconstrucción en ese sentido, a partir de la memoria. Y ahorita aparecieron dos pinturas de lucha, porque se hizo un encargo, pero las abordé como estoy abordando ahorita mis retratos de rancheros y rancheras. Es decir, demasiado chorreado, muy gestual, hay drippings, hay accidentes. Sí logro articular la imagen o estas nuevas máscaras, que hice 2, y me quedo con ganas de trabajar todavía el tema desde la pintura, pero sí necesito tiempo para establecer otra vez cómo poder abordar el tema de lucha libre ahora, pero quedé muy satisfecho con estos 2 cuadros, pues, ¿no? De hecho, por ahí hubo una invitación para hacer una exposición de lucha a partir de esas pinturas. Máscaras, ya lo mencionabas, algo que te llama la atención, Deporte Nacional, Libre de Lucha, son nombres, según yo, de algunas series que has hecho en tu trabajo, series o exposiciones. ¿Cómo van surgiendo estas, ya sea o series o exposiciones, estos nombres? Sí, Deporte Nacional tiene que ver con estos grabados que te comentaba, de unos 50%, y esos grabados, que es un proyecto de exposición, lo que hice es que, hijo, también son temas complicados, es decir, hay un momento donde el tema te puede rebasar y hasta quedar grande, es decir, hay que asumir estos compromisos que tienen que ver con nuestra estética nacional y nuestra identidad, nuestro folclore y en este sentido hasta ADN. Entonces, de Deporte Nacional lo que hice fue una serie de 10 grabados de lucha libre, y después completé esa exposición con otra serie, porque el formato de unos 50% era bien cansado. Entonces, al final, este proyecto lo que hace es cerrar y se expone en Finlandia, lo cual estuvo maravilloso, porque se va con relaciones exteriores a la embajada, y después una galería decide adquirir unas piezas, y entonces se hace una exposición a partir de Deporte Nacional y algunas piezas de lucha libre que había hecho con Mater Tenochtitlan. ¿Has creado algunos personajes? ¿Han salido acá de tu mente algunos personajes que has plasmado en tus grabados, en las pinturas, acá del imaginario de Humberto Valdés? Sí. Sí, me gusta mucho meterme en la máscara, y a partir de lo que tengo como reto, sí hay una intervención,
si hay una modificación de la misma, y después hay una serie de dibujos o bocetos que tienen que ver con otra historia de diseño de la máscara como tal, que además creo que las máscaras de lucha libre mexicana son súper bonitas, ¿no? O sea, desde la estética, el color, el rito como tal, o sea, este background que tiene que ver con el barrio, cómo se genera la máscara como una mitificación, ¿no? De un doble personaje, me encanta, pues, ¿no? Y hubo la invitación por ahí de diseñar un par de máscaras también para luchadores del consejo, y sí, me metí un rato a intentar diseñar, pero no es fácil, ¿no? Sí lanzas un par de bocetos, de ideas, pero tampoco es tan fácil. Hay una máscara hay un luchador que se llama, creo que el escorpión de estos de los viejitos, ¿te acuerdas? Que tenía un alacrán en medio en la faz. Ajá. Una cosa así bellísima, ¿no? Que es una cuestión como tan sencilla, pero súper acertada. Entonces, a mí me sucede que soy demasiado barroco en mi trabajo. He estado tratando de trabajar con menos elementos, pero la misma máscara y el mismo personaje me invita como a saturar o llenar o acumular, ¿no? Un libro más acerca del rollo de la lucha libre que se llama, bueno, libro o revista, Lucha Libre 2 al hilo, que sacó Artes de México en el número 120. Hay acá un grabado. Es una luchadora, lo cual me llamó la atención. Es creo que la única que logré encontrar dentro de tu chamba, y pocos compas que chambean con el rollo de la lucha reflejan el rollo Sí. de lo femenil y lo femenino, en general el rollo de la mujer en la lucha libre. Acerca de esto, ¿has pensado Sí. seguir trabajando más el tema con el rollo de las luchadoras? Sí, intenté. De hecho, hice una serie de 5 luchadoras. No es fácil, es complejo. Le llamó la atención a Artes de México y entonces por eso la meten ahí. Creo que es una temática que hay que abordar y que es necesario e interesante. También es un reto, también, desde luego. En este momento creo que no lo tengo en mente, ni siquiera tengo en mente abordar la lucha libre ahorita como un proyecto de exposición. Me gusta en algún momento como un descanso, como una situación amable para mí o con la cual también me identifico, entonces me permite como aparentemente generar como menos saturación, pero como trabajo como proyecto ahorita en este momento no. También Artes de México agarró un Aníbal en otro tomo que se hizo de lucha libre. Creo que hay 2 tomos, ese es el segundo tomo. Es ¿cierto? el 2. El primero Hay se dos- llama hay- Lucha hay- Libre Relatos sin límite de tiempo. También lo tengo acá. Exacto, aparece el maestro Toledo en la portada. Así es. Y a la mitad hay un Aníbal que yo hice, que está por ahí junto con Demián y junto con el doctor Lacra, que es una publicación muy, muy bonita también de Artes de México. Sí, sí, por aquí aparece. Justo es de los que mencionas que están en gran formato. Y me late justo el color que le fueron metiendo ahí a ese Sí, personaje. una buena propuesta de diseño editorial. Hay temáticas que indiscutiblemente vamos a tocar, ¿no? Y tiene que ver con ese ritual nacional, urbano, de imaginación, del imaginario colectivo, o sea, sí la lucha libre. También el fútbol, aunque yo no soy muy fan ya del fútbol, ni me interesa tocarlo. El box en algún momento me interesaba tocarlo, ahora no. La propia historia de México es apasionante, es interesante tocarla. De otra manera, no como algunos muralistas, pero sí de otra manera. Me parece interesante cómo Aceves Navarro, ¿no? Y el mismo Toledo pueden hablar de Juárez o de algunos personajes históricos, o cómo Aceves Navarro, que fue a quien le vi, ¿no? Una serie de lucha libre, aborda la lucha libre de otra manera, pues, ¿no? Por ahí es súper interesante. Por ahí también gente muy cercana y maestros al maestro Aceves Navarro, estaba Aceves Humana, una serie de lucha libre muy, muy interesante también que generó. Entonces, creo que
Sí, la mayoría, pues, en algún momento tocamos y otros nos quedamos un rato trabajando con el tema del imaginario popular y lo que nos identifica, por ejemplo, el danzón, los pachucos, ¿no? Toda esa cultura, la cultura chicana me fascina y creo que sí es inevitable. Por ejemplo, ahora, ¿qué haría si con los temas de lucha libre? Tal vez lo que haría sería imprimir directamente algunas máscaras, entintar a manera de colografía, entintarlas, imprimirlas sobre papel para que fueran impresos de pieza única y sobre lo que tuviera de registro, de colografía, es decir, dos colores ponle, con rodillos directo de la máscara al papel, podría trabajar a partir de ello un segundo abordaje de linóleo, madera o metal, como una cuestión mucho más experimental y en ese sentido sería interesante, ¿no? Como gráfica procesual, en Claro. fin. Oye, acerca de tu trabajo, que has rolado en diferentes partes del mundo, por ahí vi un dato de que en más de 40 países y has recorrido toda la República. En ese sentido, ¿qué te han dicho acerca particularmente? Sabes que este rollo es de la lucha libre. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la gente? El Ajá, maestro Pérez Cruz me decía que, bueno, de pronto por fuera lo ven como algo más chido, sí. ¿va? En las galerías, en antaño y todavía actualmente cuesta trabajo meter estos temas, pero ¿qué te han dicho a ti? Sí, tal vez es un circuito de coleccionismo distinto en México, porque no es fácil que pongas un luchador en tu sala familiar, ¿no? O sea, está raro. Me parece que hay cuestiones que pueden trabajar de manera distinta en el espacio común y creo que Pérez Cruz tiene razón, ¿no? La lucha libre, o el tema de la lucha libre como otros temas mexicanos, en el extranjero llama muchísimo la atención. La estética cambia, el mismo pretexto del personaje enmascarado, ¿no? Genera un rito distinto, ¿no? Genera una estética diferente, es atractivo. Y hay un coleccionismo distinto también. Entonces, no sé si se valore más. Creo que tal vez se valora, se consume, se aprecia, sí, desde luego en el extranjero mucho el trabajo mexicano. Y bueno, lo que tú mencionabas, yo ocupo en mi trabajo cierta apropiación de iconografía precolombina o glifos. Entonces, eso sumado a la máscara, pues a veces trato ya ni siquiera de hacerlo, ¿no? Hay una autocensura porque sé que hay elementos que funcionan muy bien, ¿no? Entonces, para el gusto, para el público, entonces yo también trato de evitar esa apreciación rápida, pues, ¿no? Y creo que un buen trabajo se aprecia de igual manera tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de manera distinta nada más, creo que es así. Luchador que tal vez creas que aparece más en tu obra, el constante. Ay, qué difícil, pues el Fishman creo que está raro, pero sí, creo que Fishman lo ocupo mucho, me gusta. El Huracán Ramírez también me parece una máscara bellísima. ¿Quién más podría ser? No sé, o sea, sí, creo que esos dos son los que ocupo más. La máscara de los villanos. En algún momento también estaban los brazos que me gustaba, pero creo que me voy más por la estética de la máscara de los villanos y los colores, que son también súper súper chidos, ¿no? Que sea la máscara en rosa, me parece increíble, ¿no? Eh, au- Rosa, morado. sí, son personajes que, bueno, a pesar de la tapa y acá bien sanguinarios, ¿no? De pronto alguien que esté fuera de contexto ve algún enmascarado rosa y no piensa las batallas que dieron, ¿no? Es algo, pues bastante Sí, chido. sí, esas batallas que además me tocó verlas en el periodo de Cuatro Caminos, que eran los brazos contra los villanos, ¿no? Que eran, ¿no? Como dices, salvajes, sanguinarias. Oro, la máscara de oro me parece también una máscara también súper bonita. No la he utilizado tanto. Alguna vez hice algo con la máscara. También me parece una máscara y el personaje me parece súper atractivo.
Pero sí, bueno, los villanos. Y Al la final, historia ¿no? de vida real que tuvo Oro, pues bueno, le suma al personaje, ¿no? Hablando Al de todo este contexto, de personaje, toda esta chamba que has venido realizando, ¿qué significa para ti la lucha libre? identidad significa mi infancia, ¿no? Recuerdo de infancia. Significa una pasión distinta a un deporte, ¿no? Que así lo nombraba mi abuelo como deporte, que si bien íbamos a ver al Atlante, salíamos del estadio, la pasión, creo que me gustaba mucho más irme a la Coliseo, a la Arena México, que ir a ver al Atlante y el fútbol. Mística, hay una mística bien especial, pues, ¿no? O sea, me tocó estar con luchadores para hacer este trabajo de exposición. Y sí traen ahí una historia bien particular, ¿no? Que de pronto no parecería que no es tan cercana a ellos. Y yo no sé si se apropian de la historia de Blue Demon, de las películas del Santo, del Mil Máscaras, ¿no? Todas estas películas de antaño, que de pronto eran así como súper, no sé, ascéticos, misteriosos. Me parece que al final les pesa, lo asumen y en algunos casos, mil máscaras, fíjate, es una imagen que también me gusta mucho y que sí ha abordado el mil máscaras. Sí, me parece que es una cuestión de identidad y que además es muy de pueblo, ¿no? O sea, el pueblo y la raza sí la consumen. Después hubo un fenómeno, ¿te acuerdas con el místico y toda esta historia? Entonces ya había otra clase social que iba a las arenas, ¿no? Que era Black Warrior contra el místico, que al final no estaba mal, pues, ¿no? Era interesante también el fenómeno como tal. Y la otra es realismo mágico, ¿no? Total, ¿no? Surrealismo absoluto. O sea, si vas a la lucha y no te crees la historia, te vas a aburrir. Hay que creer lo que estás viendo como literatura del realismo mágico, ¿no? Meterte ahí y pensar que los buenos y los malos y los técnicos y los rudos y divertirte con la historia de la lucha, pues, ¿no? Más allá de la estética, ¿no? Y la investigación que se pueda hacer desde la antropología social o el registro como tal. Platicaba con esta Lourdes, con este libro bellísimo que tiene de registro, y hay otro libro que se hizo, que aparte del de Lourdes Gurbet, Lourdes Grobet. está, que hay otro fotógrafo también, o fotógrafo que no recuerdo, que hace todo mapping de que vende las palomitas, las chelas, la gente del público, las máscaras. No recuerdo quién es ese libro, pero me parece súper interesante porque además es como todo el ritual desde que tú decides ir a la Arena México, estás en la entrada, vas a entrar, ¿no? La serie de personajes que confluyen ahí, ¿no? Me parece increíble y que después supongo que en algún momento se iban al Salón México saliendo, otros se iban a Garibaldi, como todo ese México, o más bien esa actividad del México, de la ciudad de antes, me parece también súper especial, ¿no? Te iba a preguntar acerca de personajes, otros artistas que trabajen con el tema de la lucha libre que te latan, pero has mencionado un buen, has mencionado a Demian Flores, has mencionado a Lourdes Grobet, has mencionado a Cebes, en fin, ¿hay alguno tal vez que no hayas mencionado y tal vez te guste su chamba? Sí, pues bueno, Pérez Cruz desde luego, Rubén Maya hizo un par de piezas también muy atinadas. Pedro Asensio por ahí hizo unos personajes en su silografía muy, además me parece el artista gráfico, silográfico más importante en el continente, que además fuimos alumnos y fuimos adjuntos del maestro. Patricia Soriano hizo cosas que me gustan, pues, ¿no? En ese sentido. Rendón también hizo trabajo de lucha libre. Hay una pequeña serie muy bonita del maestro Artemio Rodríguez Michoacano, muy interesante. Hay otro artista también michoacano, joven, que se llama Ángel Paguamba, que tiene una serie de personajes de lucha libre
impresionantes en placas perdidas y en color así alucinante. Están ellos, ¿quién más? Que Misraín Cárdenas tiene una pequeña serie de lucha libre que es michoacano y fue alumno del maestro Salce. Hay un francés, que está en México, creo, todavía, Jean Sebastian, no recuerdo el apellido. ya se va. Gracias, hace mucho que no sé de él y tenía un trabajo bien interesante, muy, muy, muy pop, dark, ecléctico, bien, bien chido, pues, ¿no? Está Triana Pereira, que Triana es egresada de la Escuela de la Esmeralda, y Triana trabajó para North Face unos temas de lucha libre también muy interesantes. En fin, hay un mundo de gente que ha tocado el tema. Ahí en este libro que tienes, de Mexican Graphic, que editó Alderete, hay un tipo que trabaja unas máscaras súper kitsch, ¿no? En ilustración, que me encanta, pues, cuate, que es como entre ilustrador y grafitero, muy también a la onda de Sanner, y ¿no? Que tiene por ahí unas máscaras rojas con unos corazón medio, ¿no? O sea, como esta significación distinta, muy, muy a la manera de Naum Zenit, o Said, maestro que trabajaba temas eróticos desde otra perspectiva de género. También está, mira, fíjate, ya me acordé, Pedro López Reséndez, de Zacatecas, trabaja hace tiempo unos torneos de lucha libre, entonces invita a artistas a trabajar carpetas de lucha libre. Entonces Pedro tiene un buen acervo, muy interesante. Creo que va como el cuarto torneo, así lo denomina, cuarto torneo de lucha libre. Participan artistas, compañeras y compañeros de todo el país, y es interesante pues ese mapeo que ha hecho Pedro López Reséndez, y la gente de Guadalajara, ¿no? Arau, qué buenas pinturas, ¿no? También me parece bien interesante. Hay una serie de gráficas también muy chidas, muy acertadas, de maestro hiperrealista de Guadalajara, vocalista de La Cuca, José Force. José Force. Tiene una serie bien bonita de grabados en Aguafuerte, de lucha libre. Pues hay un montón de gente que ha trabajado el tema. ¿Cómo se llama este compañero artista de Pachuca Hidalgo que hizo la carpeta del Santo? Javier Arelis, ¿no? Javier Arelis, que también hace justo esta invitación de un mapping, de un acervo, ¿no? De generar, y desde luego, bueno, la gráfica de Demian exquisita, ¿no? Es una cosa muy, 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 muy fregona lo que hace Demian Flores, desde la gráfica hasta la intervención de máscaras, que tiene ahí una colección de máscaras bien interesante. Pues diste una lista así bastante chida. La verdad es que hay algunos compañeros que no había pues mapeado su trabajo, y bueno, nos vamos a dar a la tarea ya casi para concluir, Humberto, y evitar, bueno, más bien que continúes con tus labores cotidianas. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Qué es lo que estás chambeando? Lo que estoy chambeando, pues estoy cerrando la exposición de Rancho, que es el proyecto más reciente, que tiene que ver con, pues primero fue a partir de la foto, como registro de la foto pasé al grabado de retratos de gente del estado, mujeres y hombres zacatecanos, pero los pasé del grabado al dibujo, del dibujo a la pintura, de la pintura a los objetos, sombreros intervenidos, animaciones, música, instalación, video, en fin, ese es como mi proyecto más próximo, y del cual llevo 3 años trabajando para presentarlo pues ya en Durango en el mes de agosto, con toda esta situación rarísima de la pandemia, complicada y terrible, pero bueno, hay que seguir creyendo y creando. Estoy justo con esa serie que se llama Rancho, y cuando empezó la pandemia suspendí un poco el proyecto, le di una pausa y empecé a hacer una serie de placas perdidas dedicadas a mi compañera de vida, que se llama Fátima, y entonces esta serie de personajes fue muy, muy libres, y entonces la idea era hacerle un dibujo diario, ¿no? A partir de estas libretitas de bolsillo o libretas de autor. Entonces, a partir de esos dibujos diarios salieron estos personajes que ves acá atrás. Son dibujos con mucho color,
y entonces tiene que ver con esa exposición que se llama Fátima. Entonces son grabados, placa perdida, dibujos, pequeñas libretitas de autor, cerámicas, que empecé a hacer mucha cerámica. Entonces hay dos proyectos, uno que es un proyecto de transición que me permite, que además me lo puse como reto, que cuando empieza toda esta cuestión de la pandemia, se empieza a cerrar todo y yo tenía poco material, entonces dije, ¿qué puedo hacer para intentar tardarme más en mis procesos? Porque además trabajo muy rápido. Dije, placa perdida, que la placa perdida tiene que ver con el trabajo de incisión de un soporte, un taco, en este caso en relieve. Entonces trabajas de 3, 2, 10 colores sobre el mismo formato. Entonces por ahí me di a la tarea de hacer una carpeta y después salieron las máscaras, salieron unas cerámicas, entonces fue como la transición y ahorita ya retomando rancho, por ahí ando. Estamos con esos proyectos, estamos acabando un libro que tiene que ver con procesos gráficos de arte infantil, que lo estamos trabajando desde el TIR, y un libro, una publicación que se llama Grabado en Linóleo, ¿no? Testimonios para la recuperación de la memoria sobre la técnica, con testimonios de Artemio Rodríguez, Juan Rendón, digamos que son como los dos proyectos. Se nos invitó para hacer a Tiro de Fuego 3, que por ahí está el libro de Tiro de Fuego, ¿no? Que es un buen testimonio en su momento, pero lo estamos pensando mucho porque es mucho jale, mucha chamba, y entonces pasando la pandemia lo vamos a retomar. Igual tenemos pausado un libro personal de obra gráfica, un libro editado con Foca Publicaciones, entonces estamos ahí, o sea, chamba ahí. Vientos. Oye, ¿cómo estás en las redes sociales para que la banda que aún no conozca la chamba, que está difícil, pero bueno, ¿cómo estás en las redes sociales? Pues tal cual, como Humberto Valdés, en las redes, en Google, tal cual, ¿no? Humberto Valdés, artista, o grabador, o arte, así aparezco en Google, y en Facebook igual Humberto Valdés, en Instagram de igual manera. Entonces, pues sí, está fácil saber qué hago, dónde estoy, y demás. ¿Algo más que quieras comentar que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar? Pues nada, Luis, yo creo que muchas gracias, ¿no? Agradecerte en ese sentido la invitación. Siempre es bueno darnos la oportunidad de dialogar y aportar y sumar datos y conocimiento, y como tú decías, en ese sentido, mapear a más compañeros y compañeras que están trabajando temáticas y estéticas muy interesantes. Entonces, bueno, pues nada, ahí andamos, gracias, y seguiremos informando en el momento que retomemos los temas de lucha libre contigo. Vientos. Oye, para cerrar, lo último, ahora sí, el luchador más famoso que topo de Zacatecas es el Perro Aguayo. ¿Hay alguien más famoso que el Perro Aguayo? Pues está el Perro Aguayo en Zacatecas y ¿quién más está en Zac? Pues están los Temerarios en Fresnillo, están los Románticos de Zacatecas, no sé, ¿quién más está de luchadores? No, fíjate que no recuerdo, la otra vez estábamos platicando justo de eso, y salió un luchador ahí famosón, pero se me fue, ¿no? Una onda así como Antonio Aguilar, ¿no? Así de esos famosones, pero sí, desde luego, ¿no? El carne de Nochistlán es como el ícono, y además Nochistlán como espacio, o la caída del matón, ¿no? El gran matón de Cortés que muere ahí en Nochistlán, pues mi gente, ¿no? O sea, sí tiene como su peso, pues, ¿no? Pues, histórico. Ahí está, nos escuchamos a la próxima. Recuerden que estamos en las redes, Twitter, Facebook y en el Instagram como @desde-la-3cuerda. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y nos escuchamos a la próxima. Buena tarde, buena noche, hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!